El taller de municipalismo transfronterizo lo que se planteaba es 3 ejes de trabajo centrados sobre todo en aterrizar cuáles son las fronteras, ¿no?, que principalmente son derivadas de la ley de extranjería, que es una ley estatal, pero de qué manera se declinan, o sea, de cómo toman forma en los municipios de nuestro país, ¿no? Entonces, por eso dividimos el taller en 3 ejes de trabajo. Por una parte, lo que llamamos fronteras, que es todo lo que tiene que ver con los centros de internamiento, pero también las políticas de refugiados y de acogida, y de qué manera, ¿no?, como mejorarlas en nuestras ciudades. Bueno, luego digo como las propuestas. El segundo eje de trabajo es el eje que llamamos Manta, y que toca todo lo que tiene que ver con la gente con papeles y sin papeles, que porque no tiene precisamente ese estatus de regularidad, se tiene que dedicar a la venta ambulante. Como eso está ahora mismo tocando 2 ejes fundamentales de la vida en la ciudad, del derecho a la ciudad, diría yo. Uno es que son personas que ahora mismo no tienen ningún tipo de libertad de movimiento, porque están continuamente paralizados, obstaculizados e incluso agredidos por la policía para impedir ese trabajo de venta ambulante. Y por otro lado, el cruce con la ley de propiedad industrial e intelectual, que finalmente hace que estas personas que simplemente intentan sobrevivir en el único trabajo que les es posible sobrevivir, porque no tienen papeles para acceder a otro, terminan cumpliendo penas de 6 meses a 2 años de prisión. El tercer eje era el de derechos sociales, ha sido el de derechos sociales, que toca también como todos los obstáculos de acceso a derechos que tiene la gente de origen migrante y que tienen relacionados con, sobre todo, la educación y el acceso a la salud. Pues yo creo que hay una relación conflictiva, porque las personas o compañeras y compañeros de movimiento que acceden a la institución, muchas de ellas que proceden incluso de colectivos y de plataformas de trabajo entre gente autóctona y no autóctona y gente que ha trabajado el tema de fronteras mucho tiempo, cuando llega a la institución, sobre todo, especialmente las áreas de seguridad, creo que es algo que desde los movimientos hemos intentado evitar pensar sobre ello, porque las fuerzas del orden es algo que solo compete a la derecha, porque pensamos que no es algo que podamos trabajar. Y la tendencia que está habiendo en los gobiernos del cambio es también como esta especie de vocación buenista de pensar que puede haber otro modo de policía, un modo de policía buena, como pluricultural, una policía como integral, ¿no?, que atraviese, digamos, que no sea solamente coercitiva, sino que piense también en los modos de vida de las personas de los barrios, una policía que además sea como participativa o que genere espacios de debate con los vecinos, vecinas, etc. Y entonces, a nuestro modo de ver, esto es un error, porque significa, primero, poner a la policía en lugares de conflicto social que no le competen, segundo, deslegitimar a la propia población para resolver conflictos que no son policializables, que no tienen nada que ver con este tipo de seguridad que, digamos, se gestiona desde la policía, sino con un tipo de conflictividad que tiene que ver con condiciones materiales de vida y que han de abordarse políticamente con otras herramientas y desde otros ámbitos, ¿no? Entonces hay conflicto porque hay una gran decepción en cosas que pensamos que son más o menos sencillas de establecer, por ejemplo, que no se apliquen determinadas ordenanzas que claramente criminalizan la pobreza, como perseguir a la gente que está vendiendo manta. Es algo que no nos parece muy difícil de hacer. Que deje de haber agresiones policiales es algo que quizá no es sencillo, pero en todo caso no vemos como al menos por ejemplo en Ahora Madrid, una acción política muy clara en ese sentido. La justificación siempre es que los cuerpos policiales, ahora mismo digamos, los sectores más derechas, los sectores más fascistas que han encontrado ahora como todo el campo es orégano, podemos hacer lo que queramos, no nos van a criticar, porque si nos critican echan, digamos, piedras contra su tejado, y es un poco como una herramienta que ponen los gobiernos del cambio como, a mi modo de ver, como un poco chantajista, pidiendo un poco de paciencia, un poco de espera. Las cosas van lentas, son difíciles, pero es algo que la gente que es agredida y que termina yendo al hospital por agresiones policiales, creo que no se puede consentir.
Pues es fundamental, porque cuando hablamos de movimiento municipalista, hablamos de un movimiento como que permita también como el derecho a la ciudad, o que amplíe también derechos para toda la sociedad, ¿no? Para sobre todo los sectores más afectados por las políticas austericidas y por las políticas de recortes y en general por la política neoliberal. Entonces, si no intentamos que el movimiento sea híbrido y que sea mestizo, es decir, que participen en él parte de los sectores más afectados por las políticas de expulsión que ha generado la crisis estafa, no estamos como componiendo, a mi modo de ver, un movimiento realmente transversal, ¿no? Que se supone que es como la apuesta.